buenos días. Otra vez estamos aquí a las 12 de la mañana, en viernes, en este espacio de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. Yo soy Tessy Hades y tenemos aquí un invitado también muy interesante, como cada viernes que tenemos invitados increíbles. En esta ocasión tenemos a Ohad Nachtomy. Hello, Ohad. Hola, Hola. Ohad. Ahí está Ohad. Ohad vive en Israel, entonces él es de noche allá, son las 8 de la noche en este momento, 8 y cacho. Y bueno, te comento nada más que también estamos en Proyectate Radio y que si quieres poner alguna pregunta, comentario, sugerencia, lo puedes hacer en el Facebook Live de la AMG o en proyectateradio.com en la parte donde está el chat. Entonces, les voy a contar quién es Ohad, porque no es alguien muy conocido en el mundo del yoga, porque Ohad es un filósofo que tiene un doctorado en la Universidad de Columbia y actualmente es el director del Departamento de Artes y Humanidades en Technion. Technion está en Haifa, en Israel, y Technion es la principal y más antigua escuela, instituto científico y tecnológico de Israel. Entonces, una escuela muy reconocida mundialmente. Y bueno, además de que Ohad es filósofo, lo que es interesante de él y por lo que está aquí en este espacio es que él es un asiduo practicante de yoga Iyengar. Él es discípulo de Yal Shifroni y además de ser su discípulo, escribió un libro que se llama El Laboratorio Psicofísico con Eyal. Ahora vamos a hablar de ese libro y en estos momentos ellos dos están cocinando otro libro que se llama Yoga in Nature, Yoga en la Naturaleza. Entonces, Ohad, bueno, les cuento un poquito más de Ohad, le fascina la filosofía, la ciencia, la biología, y él tuvo que ver con esto del yoga porque se interesa mucho en la relación cuerpo-mente. Es así como él se acercó, ¿cierto, Ohad? Hablas un poquito de español, ¿no? Al yoga, ¿no? Entonces, bueno, welcome, Ohad, bienvenido. Gracias. How are you, Ohad? How are you there in Israel? ¿Cómo estás allá en Israel? I'm very good. I'm good. My Está life bien. is good. You know, there's trouble around, but I'm doing very well. Hay mucho problema afuera, pero su vida personal está muy bien. Ok, entonces para empezar, te quiero preguntar, Ohad, te lo voy a preguntar en español, ¿cómo empezó la idea de este libro? Lo voy a mostrar, este libro que escribió Eyal con Ohad, el Laboratorio Psicofísico. ¿Cómo empezó esta idea? ¿Cómo es que tú, como filósofo, te interesaste para investigar más a profundidad y seguramente lo sentiste en tu práctica de yoga que tu mente tenía algún efecto con diferentes posturas? Entonces, ¿nos cuentas un poquito cómo empezó esta idea, este libro? So yes, it came about through practicing with Ayal in his studio, and especially when he mentioned this idea that we should, look at the practice as a lab, as a laboratory. Entonces, todo esto comenzó exactamente tomando clases con Eyal y sobre todo cuando Eyal comentó que tendríamos que hacer la práctica como si estuviéramos dentro de un laboratorio. And I thought to myself, yes, indeed, this is very much a laboratory, but Que esto es un laboratorio, pero ¿qué es lo que estamos investigando? and it immediately came to my mind that one thing we're investigating is the relations between the physical and the Y ahí mental. es cuando me vino a la mente que lo que estábamos investigando es la relación entre lo mental y lo físico. And one part of the investigation is a practical investigation,
And that part we present in a book through the exploration or the experiments. Una parte es por la práctica y esa parte práctica del laboratorio la enseñan en observaciones o experimentos que ellos hacen. Can you tell us like more in detail how are these experiments? ¿Cómo son estos experimentos más en detalle para que la gente sepa? Well, the experiments came about often by, you know, a process of trial and error. And it's very much part of Eyal method to do small variations, usually with props, and to observe the differences. Ok, entonces ellos lo hicieron observando, es algo que hace Eyal mucho, que usa diferentes props y observa las diferencias. Compara, hace this comparison, ¿no? Hace esta comparación. Yeah. So there are two kinds of explorations. One is that you make subtle physical variations and you see how they impact the feelings, the mental. Hay dos tipos de experimentos. Uno, que es muy sutil lo que cambian, lo que se mueve, lo que se quita o se pone, es algo muy sutil y ves esa sutileza cómo afecta. And the other is that you maintain the physical posture the same and you vary your attention. Ah, mira. Y la segunda manera es que mantienes la postura exactamente igual, pero varías, and you vary what? The attention, right? The attention, the focus. Y varías el foco de atención. A ver, So for instance, let me see if I understand this. So the first one, la primera, you change the props, right? You change the physical, you could use props, but you make a subtle difference in your body. Like, for instance, you know, you could raise your hand, you don't see, but, you know, say your hands are raised and then you shift the, you can shift this way or por that ejemplo, way. La primera and, you know, es que tú haces modificaciones sutiles en la postura, pero muy sutiles. Por ejemplo, subir los brazos y girar la palma. Ajá. And in the second one? And in the second, you maintain the same posture. For instance, Virabhadrasana 2. La segunda, and you vary your attention. Haces la misma postura, por ejemplo, Guerrero 2, y varías tu foco de atención. So you could think of, you know, the tip of your left hand, and then you could think the tip of your right hand, and you observe the difference. Entonces, por ejemplo, en Guerrero 2, llevas la mente, por ejemplo, al brazo de atrás, a la punta del dedo de atrás, o llevas la mente a la punta del dedo frontal y ves qué sucede en tu mente. ¿Cuál es la diferencia? Muy interesante, super interesting. You know, it's quite curious that now we follow up on this project with scientist, neuroscientist who investigates the brain, and we're trying to make the whole thing more systematic, more scientific. Entonces ahora están intentando con científicos, con neurocientíficos, como mostrarles estas ideas y que las cosas se vuelvan como más certeras, más seguras, ¿no? Like with a scientific reason why, con un porqué científico, ¿no? And also make it very systematic. Like, for instance, I don't know if you can see this, but we now, this is, we say three postures, forward bend, back bend, and a neutral position. So you can try the three of them, and then we're going to run surveys and understand the differences. And what happens if you do, so generally between forward bend versus back bend. Okay, wait. And can you show the picture again? Entonces, vean, Sure. Lo que está diciendo él es que, por ejemplo, unos científicos van a hacer estas investigaciones. La primera, estás neutral. La segunda, estás en una extensión hacia el frente. Tercera, en
neutral y cuarta extensión hacia atrás. Y van a hacer unas encuestas de qué se siente después de hacer la flexión al frente o la extensión hacia atrás en tu mente. Y eso lo van a documentar. Okay, perfect. Great. That would be super interesting. Okay, so I remember I was thinking about this quote. I'm sure Eyal tomó esta frase del señor Iyengar de para un yogi el cuerpo es un laboratorio de perpetua experimentación e investigación. So that's where Eyal took this idea from the lab, right? Del laboratorio. And also from Prashant. Ah, de Prashant también. Yeah. Sí. Entonces, por eso agarraron esta idea del laboratorio en el título de su libro. Okay, and then just the last thing about this book, about the sequence that you have at the end of the book. Entonces, al final del libro, Ohad y Eyal hicieron estas secuencias que están muy interesantes porque son 5 diferentes secuencias y que obtienes una calidad mental interesante y la que estás como, la que tienes esa intención de llegar, o sea, tienes un propósito específico. Por ejemplo, hay una que es para mantener la mente sátvica. Tenemos esta de, por ejemplo, quitar la ansiedad. Tienen esta de estar contento. Entonces hay muchas secuencias y le pregunto a Ohad que como filósofo, ¿cómo diseñaron estas secuencias? Digo, sé que estuvo ya metido ahí con la secuencia todo, pero él como filósofo, ¿cuál fue como su intervención al hacer estas secuencias? As a philosopher, what was your input like making up these sequences? Well, because we try them together, we try various sequences and we see what works better, what works, less. That's one Entonces, thing. con las secuencias él era, you were like in Spanish is conejillo de Indias. How do you say that in English? When they are testing in you, you're a little rabbit, like a rat from the lab. Yeah. I know what you mean. Yeah. I don't remember the Entonces él era como el conejillo de Indias y él probaba lo que con estas secuencias, cómo sentía la mente, ¿no? Yeah, but because also, if you do one, we know it from the whole yoga practice is actually proceed in sequences, right? And we know that what comes after one posture after the another, the order is very important. Right. Entonces sabemos, como sobre todo en el método Iyengar, que la secuencia es muy importante y el orden de la secuencia es muy importante. Ya. And then you have a result. Tienes un resultado dependiendo de la secuencia. Yeah. I don't know if any other yoga methods feel the same. Pienso que es solo en el sistema Iyengar. But for using the book, I recommend people start from the sequences because it's more powerful. You do a half an hour sequence, the one with, joy and optimism. I mean, it's very, very effective. So I think it's a good idea to start from there. Entonces dice Ohad que él recomienda empezar el libro haciendo las secuencias. Vean, les voy a mostrar un poquito cómo son las secuencias. Son así, están muy fáciles. Y entonces él recomienda que empieces a experimentar esto antes de que te vayas, before going to the theory, ¿no? You should experience it, lo tienes que sentir. Y estamos seguros en este método, sabemos que se siente perfecto todo eso. Okay, perfect, great. So now I want to talk about your new book. Ahora quiero preguntarle a Ohad, porque están ahí en el horno, tienen este nuevo libro, Ohad y Eyal Shifroni, y él me platicaba que es un nuevo proyecto
se llama Yoga en la Naturaleza, Yoga in Nature, right? Y también nos puedes decir rápidamente, brevemente, cómo surgió la idea de este libro. Tuvo que ver con el COVID, con este, we're confined, so good ideas are emerging from this confinement. Se están saliendo buenas ideas del confinamiento. ¿Cómo fue que empezó esta idea? So to be honest, the idea came before the COVID, but it gained. I mean, we had more time and occasion to develop it, and really a reason to go to the beach every day, Entonces, and practice dice at the él beach. que no, la idea no surgió en esta época de pandemia, surgió antes, pero que sí estuvo muy bueno y la pandemia propició que ellos quisieran ir más a la playa, más afuera, y entonces como que sucedió el libro naturalmente. Can you tell us what the book is about? Para just so everybody can know. Entonces, nos va a decir de qué se trata el libro. So also the idea came just from from life, because I have to say it's mainly, I have to give most of credit. I mean, the idea for the book is mine, but it's just from observing Eyal. Eyal is going to practice every morning in the beach. So, and he's preoccupied with, props for yoga. So I tell him, why don't you write about how you use the sand as prop? It's such a wonderful prop. Entonces dice bueno, que la idea fue de él, pero que surgió de observar a Eyal, que todo el tiempo, todas las mañanas se va a la playa, y él decía, Eyal estaba pensando en el libro de los props, y Ohad le decía, pero por favor, ¿para qué sigues pensando en eso? Estás usando la arena como un prop, y estás usando ¿no? Y entonces ahí es como surgió la idea de este libro. Very beautiful, ¿no? Yeah, and I also practice now for I can't remember, but for many years, not as intensive as Eyal, but I go almost every day in summer. Wow, entonces dice que no tan intenso como Eyal, pero él también ha empezado a desarrollar su práctica en la playa casi diario durante los veranos. Yeah. And there in Iyengar yoga, there's so much attention to the use of props, but I feel that it's also a little bit limiting because people focus on very certain props. Right. But when you go out to nature, you go out to the beach, you find your imagination start to work. How can we use the sand? How can we use certain, hills? And it just goes on and on. I can show you some pictures. So okay, wait, let me translate this. Okay, you can start to show the pictures while I translate. Entonces les voy a traducir lo que dice. Dice que a veces nos limitamos mucho porque el uso de los props, pues a veces están y a veces no están. Entonces, cuando vas a la playa, naturalmente empiezas a encontrar props y de una manera creativa. Empieza este proceso de creatividad de encontrar un montecito de arena o algo. Él va a empezar a mostrar las imágenes. Wow, that's beautiful. Entonces, Trikonasana with a hill, ¿no? Trikonasana con una montañita de arena. Entonces, déjenme les cuento que el verano en Israel es un calorón. Ahorita le voy a preguntar que cómo es que no se rostizaron ahí en la playa. Entonces, Ohad, summer in Israel is very, very warm. Mira, Guerrero 1, qué precioso, Guerrero 1 con la montañita de la arena. So how do you manage with all that sun on top of your head? En la cabeza muchísimo calor. You just go to the shade, there is enough shade. You see the trees in the back. Pachimotalana. Usually. Wow, that's you. Ahí está, yeah, you see, instead of a bolster, you just use an elevated space. En vez de it works. It works. In fact, it's so much easier. En vez de un bolster, usa como esa parte elevada. And also your shins can press downwards without hurting your foot, yeah. ¿no?
Entonces puedes empujar las espinillas hacia abajo y no hay un piso duro y plano, sino se hunden en la arena. Eso hace la postura más fácil. You know, for instance, there are postures like Jano Shirshasana, which I have really hard time to do in the studio. When I do it in the beach, it works. I mean, I can do it. Wow. Entonces, por ejemplo, Janu Shirshasana, cuando le cuesta mucho trabajo en el estudio, en la playa le es muy fácil. Yo pienso, ahorita le voy a decir que es porque el sticky mat de pronto detiene los isquiones. I think, Ohad, it's because the sticky mat, sometimes it's not helping you go to the full pose, right? It's like something is limiting you. But there's another thing. There's another thing that your heel can go down. And when my heel can go down, it's much easier on my knee, which is the main obstacle for me. De esta postura. En esta postura, en Supta Virasana, dice que su talón puede ir más abajo y eso hace que su rodilla no le duela. Entonces... And also in Janu Shirshasana. The heel can go down into the center. También en Janu Shirshasana. And this also, you know, is very beautiful because you don't need the wall. You can use one another, you know. So. Wow, está increíble esa foto. Wait, can you go to the one before? ¿Nos puedes enseñar esa? Porque ahí, they did the balance with their heads, ¿no? Yeah, heads and heels. Hicieron el balance con las cabezas y los talones. Y ahí, qué increíble, ese rebote de la gravedad que te eleva. Okay, can we see the next one? Yeah, this one, you know, she goes back using the elevation here, which makes it easier. So, wow. and this one also using in the different differences in height. It's much easier to do that way. Right. Sí, esa Bakasana, sí es Bakasana, es más fácil con la elevación. Igualmente, el drop back del arco es más fácil porque tiene esa elevación y no da miedo. Fear factor, te quitas esa parte del miedo. Can you talk a little bit about that, about the mental state? ¿Puedes hablar un poquito de el estado mental de no tener miedo, de caerte en una superficie dura? Yeah, you know, so in the previous book, the Psychophysical Lab, it's very much an exploration of a variation of the body and the mind. Here, en el laboratorio psicofísico es mucho una exploración de la relación mente-cuerpo. Aquí. And here we go another step forward and we say, let's change the whole setting. You know, we leave the studio. Paso adelante, perdón, aquí van un paso adelante y deciden meter un tercer elemento, que es cambiar el setting, como el ambiente por completo. Entonces ya no es nada más mente-cuerpo, sino además todo el ambiente de alrededor. And, you know, once you're out in the open air, the sounds are different, your perception of the horizon is different. It's a different story. I mean, it's a whole different experience. Wow. Entonces, cuando estás afuera, tus órganos de percepción, los sonidos son distintos, lo que miras es distinto, y entonces integras una diferente experiencia. And so, for instance, for me, this is also something I have a hard time to do in the studio, but somehow on the beach, I don't know, it's easier. Did you drop back? ¿Te fuiste hacia atrás? Did you drop back after that handstand? No. No. Entonces dice él que esta, por ejemplo, la parada de manos la puede hacer, en el estudio no puede hacer ese balance. Y en la playa es muy fácil. So what happened with the mind? ¿Qué pasa con tu mente? Do you think it's the mind or it's the setting or what is it? I think it's everything. Que no da miedo y lo puedes hacer. ¿Qué pasa en tu mente? I think it's both. You know, we're very strongly impacted by the environment, and we're also very sensitive. Just going out of your home, your studio, it's less familiar.
you open up much more easily. Right. Entonces él dice que es todo, pero que nada más estar afuera del estudio, en otro ambiente, en otro lugar, ya lo hace todo más fácil. Y yo le quiero preguntar, let me ask you something, Ohad. Por ejemplo, yo pienso que los sonidos, el sonido del mar, del océano, ya hace que tu mente tenga como un estado meditativo. The sound of the ocean, I understood. meditative mind, ¿no? Very much, very much. You know, you stand on your head and you look at the waves. I mean, it's totally different. Te paras de cabeza y miras a las olas y es muy diferente a estar encerrado en un estudio. Okay, Yeah. so the beach is one chapter, one very important chapter. Then we also have a chapter of practicing in the woods, and Okay. well, you see an example how you can, use a friend that you Wow. go Entonces, out. este segundo capítulo es acerca de, se trasladaron al bosque y ahora usaron a un amigo, toma a un amigo, un árbol, para estar haciendo parivrita trikonasana, y cómo es una totalmente diferente experiencia, ¿no, Had? It's a total different experience being in the woods than being at the beach, ¿no? It is very different, obviously, because you're in a different environment. But the nice thing is that, we didn't really plan this. We just went out to the forest. This was during the lockdown, the first lockdown in the COVID. And we said, what can we do? So we said, let's go out to the forest and we didn't plan anything. We just tried out, found nice trees and played with them, Entonces dice que no planearon nada, que de repente estaban ahora sí en el confinamiento y de repente decidieron simplemente, ahora qué hacemos, pues vámonos al bosque y empezaron a jugar. Can you talk a little bit about this curiosity, this connecting with nature? Yeah, I think in this context, it provokes your imagination. You think, what can I do with the tree? How can I use it? What are and you take a rope and you see, well, this is maybe not so different from what we do with ropes in the studio, but the feeling is very different. Wow. Entonces, and then dice él que... another option. Oh my God. Dice él que lo que está increíble es que empiezas como a inventar, se abren las posibilidades y empiezan a salir, ves al árbol y te imaginas, tu imaginación empieza a abrirse. Y yo creo que ahí es un punto importante porque nos hace que nuestra práctica no sea aburrida. So our practice is never dull, no? It's never boring. Nunca Yeah. But also, I think it's an invitation if you go out for a walk, it gives you ideas. Well, I can still, I can do some to practice, and it really opens up possibilities. It also encourages you to explore in different directions. Sí, dice él que nice. todas estas, o sea, la idea, el propósito de este libro es que a todos se nos antoje abrir este mundo de posibilidades, ¿no? Como esta posibilidad de abrirte hacia la naturaleza. Y también, can you tell us some anecdotes of strange things, like maybe ants? A lo mejor si hubo unas hormigas, que nos cuente una anécdota, like the obstacles, the clashes in the woods or in the beach. ¿Cuáles serían los obstáculos de practicar en la playa o en el bosque? Una anécdota. I mean, just about this picture, I wanted to say that the reason why I think it also, if you think about a tree or the forest as a playground,
and you respond to the way the tree is, you respond to reality, you know, it's not artificial. And every tree is a bit different, so you can do something different with it. Wow. Entonces él dice que si tú realmente observas, por ejemplo, en esta foto en particular, el árbol está inclinado y él, en vez de buscar el árbol perfecto, aprovecha el árbol tal cual es y eso abre sus ojos. Es como si como relearning, ¿no, Ohad? Volvemos a aprender a observar lo que está, no con lo que queremos que esté. We are not looking for what we exactly need, but what it is, ¿no? So it's like accepting reality as it is, aceptar la realidad tal cual es. Si el árbol está inclinado, él lo usa tal cual es. No quiere transformarlo. You don't want to transform the tree, so it would be in the perfect form, no? For your Viparita Karani or whatever. Yeah, but you respond to it, you know. Tú respondes a él. Sí. One anecdote, well, for me, because I go to the beach, I really like to swim, you know. So Wait a second. Él va a la playa y le fascina nadar, entonces va a contar una anécdota. And I find the feeling like certain things I really want to do after swimming, especially headstand, arm balance. Like after swimming is extremely, is more powerful. Él le dan muchísimas ganas de pararse de cabeza, de hacer de manos, de hacer un arco, y es algo que viene naturalmente en él. Entonces, es también como esa disposición que la misma naturaleza te da de estar en el presente. Because Ohad, I think the powerful thing about practicing yoga in nature is the power of being present. Entonces, lo que le estoy diciendo es que siento que la parte más poderosa de practicar en la naturaleza es esa presencia, ese estar en presente. Is that true, Ohad? Yes, I think, you know how it is. I think it's tricky. Sometimes it works and you're completely concentrated and you have a sense of, you know, you're connected with yourself, you're connected with everything else. And it just comes easier in an environment where you are comfortable, it opens you up, you have much less distractions. Yeah, so I think it facilitates this idea of gaining unity, you know, unity with yourself, unity with the environment. And it's easier, you know, you just... Oh. No, that's going to be hard to translate. So, lo que él dice es que él siente este estado de conexión, sucede, no es algo que tú forzas, algo así dijo, sino que sucede cuando te sientes conectado. Okay, Ohad, continue, please. No, it's just here you see how, you know, you can use the tree basically as we use the wall in the studio. Ajá, está usando en esta foto de Guerrero 2 el pie anclado al árbol como en la pared del estudio. Very nice. Yeah, and well, this, again, example, you know, you just walk in the forest, you see this, well, what can you do with this, you know, and this is just, you know, an example. It's really amazing to do it this way. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que decía Ohad hace rato, de que él vio el árbol así inclinado y usó lo que ya estaba, no lo quiso cambiar, sino que eso lo usó para hacer este guerrero 1. So she's on the ground, you know, to extend to extend the back, to extend Quiero forward. hacer eso. Entonces usó el árbol para extender la espalda posterior. Wow. It's similar with the same tree. Mismo árbol y similar situación. That's incredible. Está increíble. And then you can do simple things like this. Well, that's incredible too, because I mean, you have to rest at some point. Entonces eso también me parece increíble porque qué rico está abriendo los hombros ella y qué feliz se ve, ¿no?
So also there's this part of being joyful, of santosha, ¿no? Esta parte santosha del contentamiento. Y vean las caras de los que salen en las fotos, cómo se ven requete contentos, están felices. Ve la cara de Yal. He's, I mean, in complete nirvana, I don't know, Atman, ¿no? Yes, yes. Se ve and feliz. the third chapter, we still don't have many pictures because because we can't go to Egypt now, but that's in the Sinai Desert. Wow, entonces el tercer capítulo es en el desierto de Sinai y miren cómo ahorita no pueden ir para allá, pero vean cómo están utilizando también justo en el glúteo medio, le empuja para hacer su parada de manos. ¡Qué maravilla! So the rock is pressing the middle of the buttock, ¿no? Exactly, and the heels are against the other rock. Oh, are they? Yeah. Los talones están en la otra roca. Sí. And you can see this also. It's so, you know, it's just being there. You can imagine. ¿Ese eres tú? ¿Is that you or ya? No, it's Eyal. Ya. Entonces, vean qué increíble cómo su cuerpo toma la figura de la roca. Entonces, I love it when you know, I love it, Ohad, when the body takes the shape of the props. And Me too. En este prop en particular, que es la roca, está increíble cómo el cuerpo toma la figura del prop que es la roca, y cómo naturalmente su cuerpo se expande y se alarga. ¡Qué maravilla! Okay. So, you know, Eyal has been, as you know, he likes also hiking a lot. He always practices yoga outside. So it's an opportunity to put this together into a book. Entonces, Eyal siempre practica afuera, siempre hace mucho caminatas en el bosque y muchas caminatas, y dice que es un perfecto pretexto de armar este libro para compartirlo. Ajá, le estaba contando, let me tell them about what I said to you, that about me walking on the woods, que yo siempre me voy a caminar al bosque, y le digo que nunca se me había ocurrido hacer yoga en el bosque, sino que me regreso a mi casa, camino en el bosque y me regreso a mi casa, y en mi estudio hago y practico yoga. Entonces, ¿cómo no se nos había ocurrido antes que pues está toda la naturaleza para que sea usada por nosotros? So the nature is there. El título del libro se llama Yoga y la naturaleza está ahí con toda su generosidad, ¿no? The nature is generous, ¿no? So we can use that prop, ¿no? O usar ese prop que es la naturaleza. Qué maravilla. Let's show you some more picture from the Sinai. And this, you know, this kind of landscape is inspiring in itself. It really produces a certain state of mind that, well, you respond to it, you know. Solamente ese escenario, es lo que te inspira. Ya nada más estar ahí, tienes otra disposición de la mente. Wow. The sky is so vast, ¿no? You can see the vastness of the sky. Yeah. Se ve como el cielo es vasto. Y también, Ohad, not having a ceiling on top of your head, no tener un techo arriba de tu cabeza, I'm sure it gives a different experience, ¿no? Seguro que te da una experiencia diferente. Solamente no tener esta... But usually you do wear a hat, you know. I think it's because well, it can be very hot. Yeah, it's maybe for the photos, I don't know. Yeah. Dice que normalmente usan un sombrero. Well, es verdad, pero qué increíble es tener un cielo enorme arriba de ti. Have you practiced under the stars? ¿Has practicado en la noche debajo de las estrellas?
Well, that's an interesting question. Not so much. You know, actually, I recall doing some shavasana, but not really practicing. Just kind of. Dice que no lo ha hecho, que es una pregunta interesante y tal vez ha practicado Shavasana viendo las estrellas, pero nada más. Because I think the stars in the desert, I don't know, I haven't been there, but they should be incredible, ¿no? Las estrellas en el desierto han de ser un show allá. Yes, absolutely. It's true. Ohad, I want to ask you the last question, because Yes. we're running out of time. Se nos está acabando el tiempo y le quiero hacer una última pregunta, porque siento que también este libro lo que nos va a enseñar y estas fotos que nos están inspirando no es nada más conectarnos con la naturaleza, sino también a través de la naturaleza encontrar nuestra espiritualidad, como esa parte más está en todas partes, que podemos tener acceso en estos escenarios. Entonces la pregunta es si cuando practicaron en el bosque, en la arena, en la playa o en el desierto, sintieron como si hubiera una posibilidad de conectar con algo divino, con esta espiritualidad. No sé, es una pregunta. Entonces, what I'm asking, Ohad, is that if these environments, is it possible that spirituality is easier because you're all connected with nature, your mind, your body is connected with nature, but there's an extra thing that happens that is like this, looking at yourself at your real proportion, verte a ti mismo en tu real proporción, with humility, con humildad, and also something like how the world and maybe the cosmos or the nature is greater than yourself, ¿no? Saber que la naturaleza es más grande que tú misma. Yeah, I think you're saying this. I couldn't put it in better words. I think this corresponds very well to my own experiences, and I think of other people that describe their experiences. You know, people like Thoreau. You know, this walking in the woods and how important it is, and precisely for these reasons. Right. Yeah. Great. Entonces él dice que sí, que bien pensar de esa forma y que es, por ejemplo, Thoreau, que es un autor, cuando escribió esto de caminar en los woods, en el bosque, seguramente sintió esta sensación de espiritualidad y por eso es que escribieron todos estos textos acerca de este sentir cuando estás inmerso en la naturaleza. Okay. And also for me, I think it becomes something of a need, you know, like to get up early in the morning and to be at the beach. I don't know, it releases some tensions and it really helps you focus and to, like you say, to gather some some better proportions of, you know, who you are. You know, we're just, you know, one thing in this vast nature. And I think it really puts you in a very good perspective. Right. Eso está increíble. Dice él que para él es una necesidad de ir a la playa y porque muchas cosas se liberan tensiones y también lo que platicábamos hace ratito, que encuentras tu real proporción, tu real dimensión en esta vastedad. And this philosophical question, ¿no? Who am I? Esta pregunta filosófica de quién soy, por qué estoy aquí, ¿no? Entonces toma una real perspectiva. Yeah, I think the change of perspective is very important, and
like I said in the previous book, we focus more on changes of physical changes, mental changes. Here, also the setting has a very significant impact on both our body and mind. So yeah, it's kind of a call to explore this. Right, wow. Entonces, él dice que sí, que nos cambia totalmente la perspectiva y que, por ejemplo, en el libro anterior, en el laboratorio psicofísico, con estos experimentos vieron cómo cambiaba la mente y el cuerpo y todo, pero aquí entra un tercer factor que es el setting, el ambiente, la locación, la ubicación, y cómo la ubicación tiene un impacto en ti. No nos podemos deshacer de ese impacto. Y él hablaba antes, que a lo mejor no lo traduje, de esta unidad, the unity, ¿no? You said that before, I forgot to translate it. De esta unidad, de esta que es la definición de yoga, ¿no, Ohad? Yoga is unity, es unidad. Y él dice que para él este libro es un llamado a que todos experimentemos esta maravilla. So this is a call. We should all try this wherever we are. Like you've seen, I called the introduction the call of nature. I think right. Many of us, we feel this. It calls us, you know. Wake up in the morning, I want to go to the beach. It's like there is a very strong sense that again, I think this book is a call to respond to the call of nature. Right. Entonces dice él que su introducción de hecho se llama Un llamado de la naturaleza y dice que está fuerte llamado que cada mañana quiere ir a la playa para sentir esta experiencia, ¿no? Entonces a todos nos llama, nos proponen ellos dos que nos llame la naturaleza y sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, Ohad, right now in COVID times, I think it's important for us to experience this, to go outside, to try these things. Ahorita en tiempos de pandemia es importante salirnos solos, sin nadie, si quieren con tapaboca, pero a sentir esta conexión, esta unión con la naturaleza. And also, you know, during this time, for me, it was also important to go to the beach, to go to the forest and see that, you know, these things stay the same. You know, we feel like everything changed, like but no, you know, you go to the beach and you're relaxed, you know, the waves continue to, everything is in place. I know, yeah, I can understand that. Él dice que es muy interesante en estos tiempos porque parece que hay un caos y de repente vas a la playa y todo, o al bosque, y todo está igual, no está pasando nada. Entonces, aunque parezca que hay una revolución pasando, ir a la naturaleza te hace recordar que no está pasando nada. I think nature is happy. I mean, yo creo que la naturaleza está feliz que hicimos un paro, that we make a stop, we stop, ¿no? At some point like something is going slower. Something, maybe, I don't know. Algo está un poquito más lento. Y le decía yo a Ohad que cuando yo voy al bosque, cuando oigo como el aire en los árboles, also in nature, for example, in the woods, when you listen to the wind in the trees and everything is vibrating, todo está vibrando y es interesante como asociar lo que vibra afuera y lo que vibra dentro. What's vibrating outside is vibrating inside. And then you can make the connection really fast, right? It's like a magic thing, es mágico. Sentir esa conexión, ¿no? Afuera dentro. Absolutely, yes. So thank you for doing this book. I'm so glad for sharing all these pictures. They're incredible. Tan increíbles las fotos. Ohad, so we're looking forward to read that book, to look at those pictures. Yeah, I hope it will, well,
It would take a bit of time, but I hope Yeah. not too long. Dice que va a tomar un poquito de tiempo, pero que esperamos que no tanto. Ohad, where can we find you, or where can we find the other books, or do you have like a site? ¿Nos puedes decir tu site? ¿Dónde te podemos encontrar? The Psychophysical Lab is sold on Amazon. It's very easy to find. And also in Spanish, of course, the Laboratorio Psicofísico. Can you say that in Spanish? El Laboratorio Psicofísico. Lo tenemos en español, lo tienen en español y lo encuentran en Amazon. Sí, en Amazon. And well, I mean, this book is in the making. It will take time. Okay. And maybe if somebody wants to contact you for a question or something, do you have a website or something? Yeah, I have a website. It's ohadnachtomy.com. ohadnachtomy.com. See. And my email is just my name @mac.com. And if you want to read my whatever books and to find. Ok, entonces si queremos, él dice que con su nombre, Ohad, O-H-A-D, Nachtomy, se los voy a deletrear. A ver, va de nuevo. O-H-A-D, Ohad, Nachtomy, Nachtomy.com. Ahí lo pueden encontrar. Si alguien quiere algún artículo de filosofía, vale la pena leer a Ohad. Thank you, Ohad. Say hi to Eyal, please. Gracias. Salúdanos a Eyal. Okay. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Angie, gracias a Proyectate Radio y un abrazo. Bonito fin de semana a todos. Thank you, Ohad. Okay. Ciao. Bye-bye.